en 1 Corintios 10, versículo 1 hasta el 5. Ahí vamos a leer, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes presentes. Dios bendiga también a nuestros hermanos y amigos que nos van a escuchar también, que siempre nos escuchan. Saludos a todos y Dios los bendiga. Y el pueblo de Dios quiere mandar saludos. Amén. Todos donde nos alcancen a oír, pues bendiciones y saludos ahí a todos. Amén. Entonces ya tiene su Biblia abierto. Vamos a leer entonces todos juntos en 1 Corintios 10, verso 1 hasta el 5. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y aquí vemos al apóstol Pablo enseñando a la iglesia de Corintios. A la iglesia de Corinto, hermanos, el apóstol Pablo los enseñó a ellos acerca de la libertad en el capítulo 8, 9, y ahora da las respuestas finales, y quizás vamos a seguir viendo más en todo el capítulo, los siguientes capítulos que nos faltan de la primera de Corintios, y también en el segundo. Y ahí el apóstol Pablo se encarga, hermanos, de enseñarnos, ¿verdad? Enseñar a la iglesia de Corintios. Y yo creo también para nosotros hay cosas que también como iglesia tenemos necesidad de oír la palabra de Dios para estar firmes. Entonces aquí el apóstol Pablo trae ahora la respuesta a la iglesia de Corinto bíblicamente, lo que Dios pensó, lo que Dios piensa acerca de nosotros como iglesia, como hijo de Dios. Y para eso tenemos los ejemplos que pasaron al pueblo de Israel en el desierto. Muchos de nosotros hemos oído estos versículos que vamos a citar hoy en día también. Muchos ya los hemos estudiado, ya lo sabemos de diferentes maneras, que el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, no entraron todos a la tierra prometida. El pueblo de Egipto, hermanos, o el pueblo de Israel que salió de Egipto, ellos vieron la libertad, una libertad que Dios les permitió. Milagrosamente fue un milagro que ellos vieron al salir de la opresión del rey de Egipto. Y vieron las maravillas del Señor desde que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y en el desierto. Y aquí el apóstol Pablo le explica a la iglesia de Corinto, y también, como le digo, a todas las iglesias creyentes. Nos dice de esta manera, los explica todo lo que los privilegios que el pueblo de Israel disfrutó. Eso se llama disfrutar de los privilegios. Vieron, hermanos, la mano de Dios guiándolos, vieron y aprovecharon, disfrutaron de los privilegios del Señor. Con esto empieza el apóstol Pablo diciendo a la iglesia de Corinto, verso 1 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ignorar tiene dos significados. La palabra ignorar, una definición es
no saber nada, no tener información de nada, de lo que aconteció. Ese es ignorar, no saber nada. Es como decir, no tengo ni idea de lo que pasó. Eso no saber nada, no tener información. Otra definición es, ignorar quiere decir oírlo, pero no practicarlo, ignorarlo. Como dicen hoy en día, también dicen, entra en un oído y sale en el otro. Pero sí lo sabe, pero más no lo practica, más no lo tome en cuenta. Eso es ignorar las instrucciones, ignorar los avisos. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, recordando al pueblo, también a nosotros ahora dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. En otra versión dice, hermanos, no se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. No se los olvide. Acuérdense, en otras palabras dice, acuérdense de lo que les pasó a los del pueblo, de los que salieron de Egipto. Entonces, ellos ya saben qué les sucedió a los que salieron de Egipto, y eso es lo que el apóstol dice al pueblo, a los cristianos de Corinto. Dice, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos fueron guiados por Dios. De día estuvieron bajo una nube. Esta nube les sirvió a ellos como sombra, como guía, y veían ellos la nube, siempre permanecía sobre ellos, de día y en la noche como una columna de fuego que los cuidaba a ellos, les daba calor y también les daba luz para continuar. Y también los pasó en el mar, y el mar se abrió y ellos pasaron en tierra seca, el cual fue un gran milagro, que nunca había sucedido tal cosa, y fue la primera y la última. Y los egipcios que los seguían a ellos para matarlos, al ver que el pueblo de Israel se fueron por tierra seca en el mar, ellos también entraron. Pero el pueblo de Israel sí salieron al otro lado, pero los egipcios no salieron. Cuando Dios vio que salieron todos los israelitas, el agua se volvió, y ahí se quedaron los egipcios enterrados o sepultados en el mar. Así que, hermanos, aquí el apóstol Pablo dice como que si fueron bautizados. El bautismo se refiere, como él dice, tuvieron bajo la nube, pasaron en el mar, como que fueron bautizados, como cuando uno se bautice, va bajo el agua y sale con vida. Así fue el pueblo de Israel. Eso fue una bendición que ellos vieron. Y también dice, verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, porque Dios les dio maná para comer. Ellos no trabajaban nada para adquirir ese maná. Ellos no tenían que hacer nada, nomás al salir en la mañana veían ese alimento y lo iban a recoger. Y dice también el verso 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Okay. Aquí se ve como que la piedra, la roca les iba siguiendo a ellos. De ahí sacaban agua. Y esto era Cristo. Así dice aquí la palabra de Dios. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Todas esas bendiciones lo disfrutaron ellos. Pero, dice el verso 5, pero de los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir,
quedaron tendidos, murieron en el desierto. Todos, de los millones que salieron, nomás 2 entraron en la tierra prometida. Y el resto se quedó, aquí dice, postrado, tendidos, dispersados, muertos en el desierto. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que sucedió a ellos. Quiero leerles todos esos versículos que el apóstol Pablo, o las palabras que el apóstol Pablo les explicó a ellos. Todos lo encontramos en Éxodo. Quiero leerles capítulo 13 de Éxodo y verso 21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es las maravillas que el pueblo de Dios de Israel miró. También Éxodo 14, 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Todos entraron, mas no salió ni uno. Cuando salieron los israelitas, el agua se devolvió y toda la gente se quedaron sepultados en el agua. También dice Éxodo 16, 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Y la casa de Israel, verso 31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Verso 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Miren, hermanos, ellos comieron maná por 40 años. No trabajaban nada para eso. No tenían que hacer nada, absolutamente nada. Solamente acostarse, en la mañana levantarse, veían el campo con mucho maná, iban, lo levantaban, venían, cocinaban y hacer todo. El otro día lo mismo. El viernes sí levantaban para 2 días, para el sábado y también para el domingo. Y así, por 40 años. Esto es una maravilla, hermanos. Podíamos decir, ahora sí lo tenemos hecho. Pero dice que no, todos se quedaron en el desierto. Esa es la razón, hermanos. Estas son las bendiciones que el pueblo disfrutó. Vieron las maravillas de Dios, disfrutaron de los privilegios de Dios, pero dice aquí el apóstol Pablo, no todos, o sea, de todos ellos no se agradó Dios, porque quedaron postrados en el desierto. Quiere decir que hay un peligro todavía, hermanos. Y el apóstol Pablo lo quería enseñar a la iglesia de Corinto, exactamente, que los hermanos de Corinto que no se sintieran los supers, porque había un peligro. La razón por qué estos hermanos estaban en peligro, como todas las demás iglesias hoy en día, hermanos, es que ellos, a sus alrededores, había muchas fiestas, ¿se acuerdan? Muchas fiestas de idolatrías, muchas fiestas, igual que ahora, quizás un poquito menos que ahora. Ahorita, hermanos, hay muchas fiestas, diario, allá donde yo nací. En ese entonces nomás había una fiesta por año,
llamada Concepciona. Ese era todo. Pero ahora le han agregado como otros 5 más, o quizás más. Cada caserío con su santo, con su virgen, así. Y cada fecha le hacen fiesta. Así que hay muchos. Y en todos lugares. Y eso se llama idolatría. Y los corintios, ese problema tenían ellos. Eran invitados a las fiestas a donde habían sacrificio a los ídolos. Y muchos decían que era bueno ir, que no era pecado, porque los ídolos no son nada. Bueno, el apóstol Pablo también estaba de acuerdo. También Dios dice, no le importa a él la comida. Comamos o no comamos, de todos modos el que coma no va a ser pecador, ni el que no coma va a ser más santo. No. Pero el peligro es de caer en la idolatría. Porque aquí dice el versículo 6, ahora viene la respuesta. Dice, mas estas cosas sucedieron. Aquí el apóstol Pablo, fíjese bien hermanos, si lo tome nota, aquí el apóstol Pablo está citando 5 pecados que el pueblo de Dios cayó sin darse cuenta, cayeron fácilmente allá en el desierto. Uno de ellos fue la codicia, otro de ellos fue la idolatría, el otro fue la fornicación, el otro fue tentaron a Dios, y el último que fue el 5 es murmuración. Y todo esto, hermanos, los alejó de Dios. Todo esto fue para ellos un fracaso. A pesar de que habían disfrutado de las bendiciones de Dios, pero el camino eran las bendiciones, pero había un premio final de llegar a la tierra prometida. Eso era, que Dios los había prometido a ellos, una tierra fértil, una tierra que fluye leche y miel, una tierra propio de ellos. Y ellos no iban a sembrar, ya estaban sembrados. Esa era la promesa de Dios. Y Dios los prometió a ellos todo el tiempo estar con ellos. Pero en el camino ellos fracasaron. Entonces el apóstol Pablo le está trayendo esto a los de Corinto, porque también los hermanos de Corinto estaban en un grave peligro, porque ellos estaban rodeados de fiestas y ellos estaban rodeados de invitaciones, y muchos iban y otros no iban, pero estaban en peligro de caer en pecado. Entonces aquí dice, verso 6 dice, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. Mire, hermanos, la codicia es un pecado. Dice, la codicia, la palabra codiciemos, emitimia, significa desear, ya sea cosas buenas o malas. Generalmente, como aquí se asocia con deseos ilícitos o peligro, en Números 14, 11 o 11, 11:4, quiero leerles en 11:4, miren. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también comieron o volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos y ojos. Miren, esto ya es codicia, no era hambre. Esto ya era rebelión, ya era deshonrar a Dios. Hermanos, comida tenían, Dios les daba de comer, tenían comida, maná del cielo, pero ellos codiciaron,
¿Qué codiciaron ellos? Carne. Se acordaban de la vieja vida que llevaban en Egipto. Pero no era necesidad, hermanos. Era simplemente codicia. Era simplemente despreciar a Dios. No ser agradecido. Hermanos, eso es lo que le pasó a los de Israel. Ojalá, hermanos, nos limpiemos de toda esa codicia. Hoy en día, hermanos, ¿cuántas iglesias, cuántas personas no están en codicia? La iglesia, hermanos, no es... la iglesia no es como muchos creen que su organización es la perfecta. La iglesia perfecta puede ser usted, hermano. Hágase de la iglesia perfecta. Pero no codicie. Esté contento con lo que tiene. Agradece a Dios con lo que tiene. Y dé gloria a su nombre porque de Él vienen las cosas. El pueblo de Israel tenía maná, tenía comida, no tenían hambre. Lo que ellos tenían es el vivo deseo, sea de cosas buenas o malas. Era comida, pero era deseo, simplemente codicia. Hoy en día, hermanos, es lo que pasa. Las iglesias, las personas tienen, pero codician. Y eso es pecado. No están contentos con lo que tienen. Quieren más y piden y piden. Hay iglesias que nunca están contentos con lo que tienen, piden y piden y piden y piden. Hermanos, están orando a Dios que le dé tal y tal cosa y quieren que Dios les dé. Y muchos le dicen, ordena y decláralo, recíbalo. Esa es pura codicia, hermanos. Aleluya. Y luego dice, el otro pecado era que el verso 7 dice, ni seáis idólatra, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En esta versión dice jugar. En la versión lengua actual dice, se sentó, comieron y se levantaron a bailar. En la versión palabra de Dios para todos dice, se sentaron, comieron y se levantaron a la parranda. Esa palabra parece que es más común para nosotros. Pura parranda. Allá cuando ellos eran jóvenes es lo que decían. Tal día va a haber parranda. Y muy contentos porque allá están todos a la parranda. Eso es a honor a los ídolos. Las parrandas. Y muchas invitaciones hay ahora para ir a las parrandas. Se escapan, los jóvenes se van de la casa para ir a las parrandas. Esto es honor a los ídolos. Aquí lo dice en la idolatría. Se anote aquí que el pueblo de israelitas se sentó a comer y a beber en la idolatría, fiesta del becerro de oro en Horeb. Miren, hermanos, allá acababan de salir de Egipto. Dios llamó a Moisés por 40 días y 40 noches para recibir los 10 mandamientos. En esos 40 días el pueblo se levantó y dijo a Moisés, o a Aarón, no sabemos qué le haya pasado a Moisés ahora, levántanos ídolos. Y dijo a Aarón, pues está bien, tráenos oro. Y estos muy contentos sacaron, dice, de sus oídos, de sus narices, sacaron oro y lo llevaron a Aarón. Y Aarón pues lo fabricó un becerro. Y ya entonces le dijo, ahora sí, mañana ya cuando ya está el becerro, ya estaba listo el becerro, dijo, mañana vengas y va a hacer fiesta. Dice el versículo, el capítulo 32 de Éxodo, verso 5, y dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová,
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí dice regocijarse. En otros dice se levantó a bailar, otro dice se levantó a jugar, otra versión dice se levantaron y se dieron a fiesta sin freno. Allá hicieron de todo. Eso es a honor del becerro. Y eso fue, hermanos, un pecado para los israelitas. También dice el versículo 8, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Miren, hermanos, y esta fornicación no viene de otro lado, vino asociado de las fiestas. Las fiestas, hermanos, traen un montón de cosas. Ya que lo invitaron a comer, ahí mismo se levanta a bailar. Y de ahí mismo, ya usted sabe el baile, empieza ahora a hablar a la oída de la bailarina. Y ahí comienza el pecado. Y ahí dice aquí, el verso 8 que leímos, fornicación, luego el apóstol advierte, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. La laxitud sexual era una perpetua amenaza en Corinto. Quiero leerles en lo que pasó en el antiguo tiempo a los israelitas en Números 25:1. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ellos. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, hermanos, unos pidiendo a Dios, orando para la paz, para que Dios se calmara su ira. De entre esos, hermanos, miraron a otro joven, venía trayendo a su amante de las madianitas. Había ido en fiesta, y de la fiesta de los ídolos de ellos se vino a su casa trayendo a la mujer. Y ahora aquí dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación. En verso 7. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Aquí está hablando ya el sumo total de los muertos eran 24,000. Pablo agarró 23 más rápidamente, pero en todos los que murieron a mano de los otros por venganza fueron 1,000 más. En total fueron 24,000 en un momento. La ira de Dios se encendió porque estos israelitas, hermanos, consintieron de irse a las fiestas, se revolvieron. Es que las fiestas, hermanos, es el pecado más grande. Juntarse
con las fiestas. ¿Me están escuchando, hermanos? Pongan atención, hermanos. Si usted quiere ser creyente, obedeciendo a Dios, no importa lo que la gente diga, es bueno comer, no es malo, no es pecado, pero el pecado no es la comida, el pecado es lo que viene después. El pecado, hermanos, es la desobediencia a Dios. Aleluya. Luego dice también, tentaron a Dios. Verso 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Miren, hermanos, ¿se acuerdan? En aquel entonces se levantaron serpientes venenosas entre ellos. Tentar a Dios es que significa, hermanos, la palabra es peirazo y se emplea sugerir la idea de desafiar a Dios. Tentar a Dios es desafiar, es hasta cuánto aguanta Dios. Dios es misericordioso. La primera vez no lo hace Dios, nada. La segunda vez, nada. Y la tercera vez, y ahí la gente comienza, o sea, desafiando a Dios. Eso es tentar a Dios. No, hermanos. Esto ya se fue en grave. Entonces dice aquí, lo quiero leer en Números 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso es tentar a Dios, desanimarse. Y no solamente desanimarse, hablar mal, murmurar, o sea, hablaron mal, criticaron a Moisés, criticaron a Aarón y criticaron a Dios, y Dios los escuchó. Ellos ya no querían oír a Moisés, ya no querían oír a Aarón, ellos querían levantar a otros líderes para llevarlos a Egipto. Y esto también estaba, la iglesia de Corinto estaba a punto de caer en ese mismo error, porque ellos ya no querían oír al apóstol Pablo. Ellos ya tenían predicadores allí. Si se acuerdan, al apóstol Pablo lo decían que no era apóstol, por eso el apóstol Pablo tuvo que presentar su conversión a Cristo. Ellos ya estaban teniendo diferentes predicadores, ya murmuraron contra Cristo Jesús, y Pablo el apóstol los tuvo que decir que Cristo nos ha comprado. Entonces tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo. Ya la iglesia de Corinto ya estaba murmurando. Y hoy en día, hermanos, también no contento con los mandamientos de Cristo, no contento con las enseñanzas de los apóstoles, ahora mejor se levantaron sus propios apóstoles. Mejor se levantan, quieren oír profetas que les dicen cosas diferentes, pero no lo que la Biblia dice. Ahora lo que está el apóstol Pablo diciendo a la gente, a los corintios, es bíblicamente lo que Dios hizo allá en el desierto con la gente que lo desobedecieron. Eso se llama, hermanos, tentar a Dios. Luego también el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Murmuración e incredulidad. Murmurar significa quejarse o criticar. Murmuración tiene sus raíces en la incredulidad. Quiero leerles, hermanos, en Números 14:1.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Miren, esto es murmurar. Murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón y desearon volver a Egipto o morirse en el desierto. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Este pueblo se murió en el desierto. No entraron a la tierra prometida, no entraron. La razón, ya lo vimos, hermanos, estos 5 peligros, 5 pecados, y estos 5 pecados también están en nuestro tiempo actual. La iglesia, hermanos, la iglesia debe de apartarse de todo esto. No codiciar, no adorar ídolos, no fornicar, no tentar a Dios, ni murmurar contra Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Aleluya. Y dijo el apóstol Pablo en el capítulo, el versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos y aleluya. Dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es el consejo, hermanos. El que piense que está firme, mira que no caiga. No estamos exentos de caer, hermanos, solamente hay que apartarnos. ¿Me están escuchando, hermanos? No unirnos a las fiestas. Cuidémonos de todo eso, de todos estos, hermanos, de todas estas cosas que están sucediendo en estos tiempos: la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, murmuración. Eso es no contento con lo que Dios nos da, no contento con la doctrina, no contento con los consejos de Dios, quieren otro aparte de Dios, quieren lo que los oídos quieren escuchar. Dice también Romanos capítulo 15, verso 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiero terminar con este versículo, hermanos, 2 de Corintios 12, 20 hasta el 21. Dice así, el apóstol Pablo diciendo a la iglesia de Corinto, dice: pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojos, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancias y conductas desordenadas. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, mi Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Mire, esto es la realidad. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Esto es
algo real. El apóstol Pablo está hablando, hermanos, lo que había visto, lo que había oído, lo que se veía dentro de la iglesia. Hermanos, aquí dice, pues temo, cuando vaya, no me gustará lo que encuentro. ¿Qué iba a encontrar él? Tenía miedo de encontrar que iba a haber entre de ellos peleas, celos, enojos, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conductas desordenadas. ¿Cómo ves en la iglesia hoy en día? ¿Cómo vemos el mundo que no es creyente ahora? Todo esto se mira. Y si la iglesia, como creyentes, cada uno de ustedes, hermanos, no busca una iglesia perfecta, porque no lo va a encontrar. No lo encuentra, aunque le diga, aquí está la iglesia perfecta, no lo va a encontrar, a menos que usted abandone todas estas cosas. Usted puede ser la iglesia perfecta. Amén. Usted va a ser la iglesia perfecta. Yo voy a ser la iglesia perfecta. Tenemos la herramienta, tenemos la guianza para ser la iglesia perfecta. No la busca en otro lado. Busca la palabra de Dios. Busca el consejo del apóstol Pablo. Busca las palabras de Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígueme. Sígueme, dijo el Señor Jesús, sígueme. No está diciendo sigan los extraños. Él no dice eso. Él dice, sigue, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Claramente el Señor, hermanos, quiere una iglesia, hermanos, que esté contento, alegre con lo que tenga. Hermanos, el apóstol Pablo lo dijo claro, teniendo pan, abrigo y dónde vivir, estoy contento. Él no tenía necesidad de pedir dinero, no lo tenía. ¿Por qué? Porque aquí esta vida es pasajero, no dura mucho, se va, nos vamos y luego de esta tierra. Pero, hermanos, hay que seguir a Cristo. Gloria a Cristo. 40 años, 80 años se van así, hermanos, de un abrir y cerrar de ojos. Amemos la palabra del Señor. Entreguémonos al Señor. Limpiémonos de todo esto que el apóstol Pablo numera aquí. Y el mismo Señor Jesús dijo, cuando Él venga de regreso, dice, ¿hallaré fe en la tierra? Él está preguntando a nosotros. ¿Le vamos a esperar con paciencia? ¿Le vamos a esperar a Él con gozo, con alegría? ¿O vamos a abandonar? Muchos ya apostataron, hermanos. Muchos ya se fueron. Pero usted, hermanos, permanezca fiel al Señor, apartándonos de todo el pecado y estar contento con lo que tiene. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Póngase de pie. Aleluya. Oremos al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que hemos leído en esta noche.